Nuestro siguiente ponente es Juan Reséndiz. Él es ingeniero en sistemas, lleva 11 años haciendo SW, software, bien. Y se terminó por enamorar de Cloudshare y sistemas operativos. Actualmente trabaja en Mercado Libre como TL del equipo de Troubleshooting Tooltip. Muy bien. En el área de Code and Platform. Es fanático de no morir de hambre. Yes. Pues aquí les dejo a Juan. Gracias por la presentación y gracias a los que nos están acompañando el día de hoy. Como bien lo dijeron, soy fanático de no morir de hambre. Creo que todos aquí somos alérgicos a no comer. Entonces, dentro de estos 11 años he pasado por todas las áreas que se les puedan imaginar ocurrir. Ya se puso algo del Posadet, no sé por qué. Pero bueno, mientras ahorita ya regresó el senior. Es que dijeron que nos dejaste al becario, entonces, problema resuelto. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de cómo gestionamos una CLI para aproximadamente los 13,000 trabajadores de TI que tiene Mercado Libre a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, ahí está, ya reaccionó. Bueno, un poco sobre mí, voy a partir de esto. Como bien dijeron, tengo 11 años trabajando en el área de sistemas computacionales. He pasado por todas las áreas excepto mobile, he sido hasta QA, entonces me gusta mucho el no quedarme con las manos cruzadas. Actualmente estoy como TL dentro del equipo de Cloud and Platform. El equipo de Cloud and Platform dentro de Mercado Libre somos 700 personas aproximadamente, distribuidos entre Argentina, Brasil, Colombia y México, también Chile. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que bueno, toda la plataforma de Mercado Libre prácticamente no se caiga. Y hablando de eso, como dato cultural, Mercado Libre corre sobre 4 cloud providers de forma concurrente. Entonces, podemos migrar toda la infraestructura que está actualmente en Mercado Libre en cuestión de horas, si es necesario, de entre cloud provider y cloud provider. Esa es la versatilidad y eso es el poder que tiene Mercado Libre para no tener que depender de una sola, o sea, no tenemos todo en un solo lugar. Les voy a ir platicando un poquito de eso, por si tienen curiosidad. Entonces, y vamos a pasar, pongo a Coraje. Creo que algunos de aquí conocemos a Coraje, el perro cobarde, y se acuerdan que tenía una computadora que ya tenía ChatGPT para esos tiempos, ¿no? Que le hacía preguntas y le daba toda la información. Bueno, si se acuerdan, funcionaba como una terminal y le mandaba el texto plano y le picaba Enter y mandaba la información. ¿Por qué son importantes las terminales? Vamos a hablar un poco de historia, pero voy a empezar con 2 frases. Hasta parece que le copié a mi amigo Ernesto, pero no. Son 2 frases muy importantes que hablan puntualmente de la filosofía de Unix. Para los que no conozcan la filosofía de Unix, si han utilizado Mac, están utilizando un sistema basado en Unix. Si se han utilizado Linux, están utilizando un sistema basado en Unix. Si usan Android, es un sistema basado en Unix. O BSD, pero al final tienen Unix. Worse is better. Curiosamente, nunca busquen la perfección en todas las herramientas que tienen, ni que sean perfectas, ni el mejor diseño arquitectónico. Por la sencilla razón de que entre más capas de complejidad y abstracción tenga, más propenso puede llegar a ser a fallar. Si ustedes usan Unix, se van a dar cuenta que el comando de cat no se actualiza desde 1900 no sé qué. Y si usan el comando de ls o utilizan los comandos básicos de gestión de información dentro de la terminal, tienen años que no se actualizan o meten ahí por ahí un parche de optimización, o si ves el readme dice do stuff, ¿no? En el commit. ¿Por qué? Porque al final hacen bien la cosa y puede ser las cosas que les toca hacer y lo único que necesitan es simplemente hacerlo. Puede ser que sean feas, probablemente. No son muy vistosas, probablemente. Sin embargo, lo hacen bien. Y paso al siguiente punto. Unix te dice que todas las herramientas de línea de comandos deben de ser compuestas, es decir, que hagan una sola cosa y que la hagan bien. Si van a fallar, que fallen. Si necesitan X parámetro, que me lo digan. Véanlo, que todas las líneas de comando son como una conversación con la computadora. Entonces, cuando partimos de esa premisa, cambia tu mindset, porque a veces usamos la línea de comandos y es como de, ay, hasta parece hacker el man, pero no, es una conversación que estamos teniendo en este momento con la computadora. Entonces, ya me voy a brincar esto. Probablemente muchos de nosotros no conocimos la Apple II, pero algunos que lo llegaron a conocer o llegaron a utilizar terminales interactivas se han de acordar de esto. Ya son piezas de museo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ya no usamos terminales y la terminal que tenemos actualmente en nuestras Macs o en nuestras computadoras son terminales emuladas y voy a pasar un poquito más adelante a ese objetivo. Bueno, ¿por qué se les llama terminales? Se les llama terminales porque ancestros, estoy hablando de los 60, 70, las computadoras eran muy costosas, eran muy grandes, ocupaban muchos recursos, mucha energía. Entonces estaban centralizadas en los centros de investigación o en los centros militares.
se dieron cuenta que eran muy poderosas las computadoras y dijeron, oye, yo la tengo que ocupar, tal científico la necesita, tal científico la necesita. Entonces, a partir de ahí surgen los sistemas operativos multiusuario. Estoy hablando de los 70s. O sea, imagínense hasta dónde me estoy yendo. Probablemente ninguno de los que estamos en esta sala siquiera estábamos en planes. O sea, estoy hablando de los 70s. Entonces, lo que comenzaron o la alternativa que vieron es, ¿sabes qué? Dejemos esta computadora enorme en ese cuarto aislado del mundo mundial y démosle la facilidad para que las personas se conecten de forma remota. Toda esta comunicación se hacía a través de un protocolo serial. Probablemente nadie de nosotros lo conoció o supieron que existía a través de un libro o porque les dejaron prácticas de protocolo serial en sistemas digitales o algo semejante. Prácticamente la información viajaba carácter por carácter, carácter por carácter, y en el momento que yo presionaba intro, el mainframe tomaba toda esa información, la procesaba y la respuesta me la mandaba carácter por carácter. Por eso esa característica de que la información se veía lentamente siendo pintada en las pantallas de las computadoras. Pasó el tiempo, las computadoras se hicieron más poderosas, surgió el Internet, antes llamado ARPANET, y nos dio la posibilidad de tener terminales ya en nuestras computadoras. Pasó el tiempo y dijimos, ya no las necesito, siendo sinceros. Al final, todas esas llamadas se traducen a llamadas en el kernel y el sistema operativo se encarga de hacer la magia. Crear un archivo, mover un archivo, borrarlo, etcétera. Es como de, ya no las necesito. Pero son muy útiles para automatizar cosas. Entonces, surge este proceso de emulación, que es lo que actualmente vivimos en este momento. Si tú abres Command Terminal, tienes una terminal emulada, que te da la sensación de que te estás conectando al mainframe, donde el mainframe, pues eres tú mismo y es tu propio host. ¿Te puedes conectar vía remota por SSH? Sí. Pero en general estás emulando una terminal. Hablas mucho. Too long didn't read. Interfaz para interactuar con una computadora o con un mainframe o con un servidor. Eso es lo que es una terminal. Ahora, ¿por qué son importantes y por qué son bonitas? Usualmente las terminales, cuando tú veías a alguien de tus compañeros y dices, ay, míralo, parece hacker el man, cuando realmente te hizo un ping o te hizo un LS y te mostró lo que había en un directorio. Bueno, todo eso se traduce en nuestras interfaces bonitas de usuario, en Windows, en GNOME, que los que usan GNOME o KDE, o la interfaz que utilicen en Linux, o la interfaz que utiliza Mac. Todo eso se termina traduciendo en llamadas a nivel sistema operativo. Entonces, simplemente pongo que las CLIs van a dominar el mundo. ¿Por qué? Una, todas las CLIs por definición son automatizables. ¿Esto qué implica? ¿Alguno de los que está aquí en el auditorio se dedica a DevOps, Site Reliability o es full stack luchón que lo ponen a hacer lo que sea? Muchos de nosotros. Gracias, me encanta eso. Entonces a veces es como de, oye, hay que automatizar eso, oye, quiero correr las pruebas unitarias, oye, dile al DevOps, oye, es aquello. Si lo quieren hacer desde una interfaz web, quiero verlos haciendo un pipeline para interfaz web. Es muy divertido. No digo que lo hagan, ya existe Chrome Headless y Firefox Headless, antes no existía, pero es muy complicado automatizar interfaces web. Ahora imagínense automatizar una interfaz Swing, para aquellos que trabajan todavía en banco y tienen interfaces Swing, de esas de Java Swing o que están en .NET o lo que esté, o sea, no es viable. Entonces, por eso las CLI suelen convertirse en parte de los cores de muchas aplicaciones. Cuando hablo del core, piensen en AWS. Todas las operaciones que ustedes ven en esa pantalla horrible que tiene como 1000 botones, las puedes hacer desde la línea de comandos. Entonces, yo puedo crear toda mi infraestructura sin tener un browser, con el simple hecho de tener unas llaves. A eso nos referimos con que son automatizables. El hecho de que sean universales y compatibles nos habla de que yo puedo tener esta CLI y funciona de la misma forma para Windows, para Mac y para Linux. Entonces, lo que yo ejecuto de un lado debe de funcionar de la misma forma en el otro. Y si lo quiero ejecutar en una terminal emulada en un Android porque soy hipster y quiero verme bien hacker, lo puedo hacer. O sea, eso no me limita porque son al final compatibles y universales. Todos desarrollamos, o la mayoría de aquí tenemos nociones de desarrollo, o sabemos que existe algo para desarrollar cosas. Necesitamos de las líneas de comando para poder integrarnos con nuestros ambientes de desarrollo. Si usan Git, necesitan la línea de comandos de Git. Así utilicen la interfaz web de GitHub, por debajo se traducen comandos de Git. Y empiezan a ver un patrón. Todo lo que es visual se puede convertir en una CLI. Y al estar dentro de una CLI, nos permite, que es el siguiente paso, estandarizar el proceso de desarrollo. Si yo tengo un conjunto de aplicaciones en mi empresa, en mi startup, en lo que sea, y quiero por alguna razón que todos cumplan con las mismas características, yo como SRE, como DevOps, como lo que sea, les creo una herramienta que les estandarice el trabajo. Es decir, todos los repositorios de Go van a cumplir con esa estructura de directorios. Todos los repositorios de Java con esa estructura. ¿Qué me trae la estandarización? Velocidad y agilidad en el proceso de desarrollo. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, que es aislar los problemas de cada ambiente.
Si yo tengo ambientes así, que a mí se me ocurrió poner aquí controllers, a mí se me ocurrió poner acá la carpeta de modelos, y otro anduvo de hipster y dice, yo sí quiero usar Go porque escuché que en la charla de GeoHash el man decía que Go era la neta, ¿no? Entonces, y otro dijo, no, pues yo sí uso Java porque me odio, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, el problema es que no tienes forma de hacer reproducible todo lo que está pasando. Si tú lo estandarizas mediante una herramienta, que en este caso, spoiler alert, puede ser una CLI, me permite tener todo bajo control, sobre todo conforme tu empresa crece. Cuando estás iniciando, siempre va a ser un desastre. Pero cuando ya tienes 5 microservicios, empiezan a subir y necesitas tener un control, visibilidad, monitoreo, estandarización de código, pruebas, etcétera, empiezas a sufrir. Entonces, y la última, son accesibles por defecto. Aquellas personas que tienen debilidad visual y necesitan hacer uso de una computadora o son excelentes ingenieros o ingenieras, y si tú pones un lector en pantalla, a veces el mismo browser no lo detecta o no funcionan bien las interfaces. Por defecto, todas las terminales son accesibles. ¿Por qué? Porque solo es texto y se lo puede leer. Ahí es nuestra responsabilidad, como aquellos que diseñamos las CLIs, darles las herramientas necesarias o la documentación o los hints o los bullets necesarios para que el mismo lector de pantalla les pueda dar la información que necesitan a las personas débilmente visuales. Hay ciertos principios base, y ya les estoy dando un poquito de spoiler. Dentro de esos principios base hay un artículo bastante interesante que desarrollaron en el equipo de Heroku. ¿Alguien ha escuchado hablar de los 12 Factor Apps o los 12 factores que se utilizan para desarrollar aplicaciones en microservicios? Bueno, hay uno análogo en línea de comandos. ¿Esto qué te implica? Que tengas una excelente documentación. No voy a hablar de los 12, los invitaría a que lo chequen. Voy a hablar de los más importantes dentro del ecosistema de Mercado Libre y es una excelente documentación. Yo como desarrollador no quiero moverme a una interfaz web a buscar un error o algo, cómo hacerlo. Yo quiero que simplemente ejecutar el comando Fury, ahorita les explico qué es Fury, info y que me diga todo lo que tengo que hacer. Entonces, que me diga cuáles son las llaves, cuáles son los parámetros, cómo funciona, qué necesito y cómo puedo componerlo o si puedo ejecutar más tareas utilizando esta línea de comandos. Otra, todos hemos sufrido con que la línea de comandos, hay algunos que diseñan una línea de comandos y te ponen los parámetros en cierto orden. Y si tú no los mandas en ese orden, ya murió todo y tú quieres automatizar algo y ya valió queso. Entonces, siempre una buena práctica es que tú prefieras banderas, como la parte de aquí que dice key, en lugar de mandarlo como parámetro. ¿Por qué? Porque los parámetros pueden cambiar de orden. Y si yo quiero iterar o aumentar las funcionalidades y por alguna razón tengo que mover el parámetro, puedo romper automatizaciones que otras personas hayan hecho sobre mi propia herramienta. Por eso es importante contar con, o se busca que sea flags over args, ¿vale? Otra, versión. ¿Cuántas veces no hemos sufrido en que pongo tal cosa? Version. No es version. Le pones "-v" y te dice, activaste el modo verbose y tú así de... ¿No? Entonces, es importante con que sea un estándar menos version y menos v. Muchas herramientas ya lo tienen por defecto, pero si en algún momento ustedes quieren desarrollar una herramienta, consideren que sea menos version y menos v. Entre más caminos le des al usuario final para que él llegue a su propia solución, más fácil va a ser para él resolver el problema sin que se convierta en un ticket de soporte para ti o en un issue en GitHub o llegue tu equipo y te diga, tu cosa esta que hiciste ni sirve, ¿no? Entonces, siguiente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que algo explota? Siempre, todos los días. Ahora imagínense una CLI que la utilizan 13,000 personas dentro del Mercado Libre. Va a explotar. O sea, eso es un hecho. Tienes 13,000 posibilidades de uso, 13,000 computadoras que corren en Windows, Linux, Mac, distintas versiones de Python, distintas versiones de OpenSSL. Todo lo que se les ocurra va a fallar. Todo lo que se les ocurra puede explotar. Entonces, es importante que nosotros como desarrolladores del cliente pensemos en los escenarios más comunes y si alguno de esos escenarios comunes no está dentro de lo que tenemos esperado, le demos una solución o lo guiemos al equipo de soporte. Así al menos no se siente descobijado, ve un stack trace, te va a ignorar, se va a quejar en el canal público y te va a decir, ¿sabes qué? Tu línea de comandos que según tú presumes no sirve de nada. Aquí les pongo dos ejemplos. Fury Test es uno de los comandos que tiene la línea de comandos de Mercado Libre que corre las pruebas dentro del ecosistema que se llama Fury. Entonces, necesitas tener Docker, spoiler alert. Spoiler alert, no usamos Docker, utilizamos Colima porque Docker es muy caro. Sorry, ¿no? La verdad, las cosas como son. Entonces, aquí te decimos, oye, ¿estás seguro? No me puedo conectar al demonio de Docker. ¿Estás seguro que lo estás corriendo? Prueba. O te doy una pista. Si estás utilizando Colima, que es la herramienta que utilizamos dentro de Mercado Libre y es open source, ejecuta este comando. Yo como usuario cuando ejecuto es como de, claro,
no está activo Colima. Yo resolví mi propio problema. Segundo ejemplo, durante una migración que se hizo de Docker por parches y temas de seguridad, la interfaz de Docker se rompió. Así, a todos los va a pasar, pero tienes que hacerlo retrocompatible. Entonces, tu código se puede llenar de muchos ifs y tries y catch, sí está feo, pero tiene que ser perdurable sobre el tiempo tu línea de comandos. Si un cambio entre la versión 2 y 3 es muy drástico, tienes que avisarle que ese cambio ocurrió en la versión 2, porque va a haber usuarios que no migraron. Tenemos usuarios que siguen utilizando la versión 1 y es como de, pero no puedes obligarlo a actualizarla, ¿no? Entonces, tienes que dar esos hints tanto en la documentación como tú dentro del código para decirle, oye, ¿qué crees? Encontramos que una configuración de Docker está mal. Intenta con los siguientes recursos y le das una documentación amplia donde el usuario puede ver las X alternativas para resolver su propio problema, que intente reinstalando el cliente con una herramienta automatizada que desarrollamos también dentro de Mercado Libre, o lo mandas al Stack Overflow de Mercado Libre. Sí, tenemos Stack Overflow dentro de Mercado Libre. Entonces, esos son uno de los ejemplos. Y me lleva al siguiente punto. Todas las líneas de comando que desarrollen, diséñenlas pensando siempre a futuro, que sean mantenibles y perdurables a lo largo del tiempo. Es decir, todo cambio debe de ser incremental. Nada de que ahora te voy a cambiar la firma de golpe, nada de que ahora te voy a cambiar todo el stack trace, lo cambié de lenguaje porque anduve de creativo, porque ahora ya no quise Python. No. Todos los cambios tienen que ser graduales y deben de seguir de tal forma que el usuario vea cada cambio como algo suave. ¿Se acuerdan no me acuerdo si es una analogía, una fábula? Cuando cocinan a una rana y que no se da cuenta que le están cocinando, bueno, del mismo modo, pero no cocinen ranas. Bueno, no sé, ustedes entendieron. Entonces, debe de haber un buen proceso de deprecado de APIs. Si un equipo está cambiando de la API 1 a la API 2, ¿qué creen? Tienen que hacer un fallback a la API anterior durante X cantidad de versiones. Eso lo define el maintainer, o sea, si mi equipo, le damos 2 o 3 versiones de tiempo de vida a ese cambio. Entonces, probamos con la API V2, si la API V2 falla, hacemos fallback a la API V1. Y el usuario, como si nada, pero le ponemos un mensajito en la terminal diciéndole, oye, estás utilizando la API V1, te aviso que este es su tiempo de vida, nomás para que lo tengas en cuenta. Y así el usuario sabe qué es lo que está pasando. Lo más importante, tienen que estar aislados los componentes claves del CLI. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo funciona este sistema de plugins, pero lo importante es que el plugin, el CLI por sí solo debe de ser funcional con o sin los plugins, con o sin el ecosistema que está alrededor. Y si falla, debe de ser explícito del por qué falló. Entonces debe de estar aislado. Debe ser configurable. Actualmente contamos con varias banderas dentro del cliente de Fury. Dentro de ellas les muestro aquí dos como ejemplo. Una de ellas es que los usuarios se pueden enlistar a un proceso de beta testing con nosotros en el cliente. A ellos les llegan las versiones más nuevas. Y también porque a veces es un dolor de cabeza que el usuario diga, quiero actualizar mi cliente, no te compliques, yo te lo actualizo. Entonces, de esta forma, el usuario siempre tiene las versiones más nuevas, las versiones más estables, y para él es transparente todo el proceso de desarrollo. Él simplemente hace uso de la línea de comandos, recibe las actualizaciones y comienza a hacer el código que necesita. Otra, importante, las variables de entorno para CLIs deben de ser utilizadas para cambiar el comportamiento de la línea de comandos. ¿Por qué es importante esto? Yo como usuario final, si quiero ver a detalle qué es lo que está pasando con la CLI y yo soy un power user de CLIs, por ejemplo, agrego esta variable que se llama Fury Debug y el usuario simplemente va a ver todo lo que está en las tripas del cliente. Y si hay algún error, hay algún bug, a nosotros como maintainers nos lo reportan de una forma más eficaz y nos permite resolver los problemas de una forma incremental y de una forma más rápida. Entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos. Te explicamos qué es lo que está haciendo esta bandera, por qué es importante activarla o desactivarla, o si tú no sabías que la tenías activada, es como de, oye, la puedes desactivar de esta forma, porque nos ha pasado. Les presento la línea de comandos de Fury. Es una línea de comandos, está escrita en Python, le damos soporte a 3 versiones, bueno, el viernes avisaron que ya es Python 3.12 también, entonces le tenemos que dar soporte a 4 versiones de Python, desde la 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12. Imagínense el reto, más multiplicado los 13,000 desarrolladores que existen dentro del Mercado Libre, más toda la infraestructura que corremos dentro del Mercado Libre. Es muy divertido. Y estoy envejeciendo mucho, pero eso no quita lo divertido. ¿Qué es Fury? Este vato menciona mucho Fury, habla mucho de Fury. Bueno, dentro del Mercado Libre, les mencioné, somos 13,000 en el equipo de IT, 700 en el equipo de plataforma y somos multicloud. Fury es la herramienta que desarrollamos de forma interna dentro del Mercado Libre para desplegar y gestionar todo el flujo de desarrollo de los equipos de producto. Si han escuchado de Heroku, imagínense un Heroku, pero que te cubre todo el flujo de trabajo, desde la gestión de tus usuarios, el acceso a tus repositorios, accesos temporales,
todo lo que se les ocurra, en su flujo de desarrollo, Fury lo hace por ustedes. Tú simplemente entras a Mercado Libre, tienes de alta tu correo electrónico, te agregan un equipo y ya tienes acceso a todos los repositorios de ese equipo y ya tienes acceso a todos los servicios que pertenecen a tu aplicación, ya sea Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Credits, Mercado Ads, Mercado Shops o Mercado Libre. Y por ahí se me olvidó algún otro mercado, de seguro hay otro mercado. Pero bueno, obviamente Fury se encarga de estandarizar este flujo de desarrollo. Si coordinarnos con 5 personas en una startup puede ser complicado, imagínense coordinar a esos 13,000 desarrolladores. Entonces, generas un marco de trabajo, les dices, esta es la estructura de Go, estos son los SDKs de Go internos de Mercado Libre para interactuar con todo este ecosistema y tú como desarrollador o ingeniero o ingeniera te vas a encargar de darle valor al producto. No quiero que te compliques la vida en cómo despliego, cuál es la infraestructura que necesito. Olvídate de todo esto. Tú encárgate del core del negocio, que Fury, o sea, nosotros como equipo de plataforma, nos vamos a encargar de la escalabilidad, de la redundancia, que si tu aplicación toca alguna métrica core de negocio, por ejemplo, Mercado Pagos, cuentes con doble redundancia, que cuentes con doble zona de disponibilidad y con doble nube. Tú olvídate de todo eso. Nada más configura tus alertas y nosotros nos encargamos de todo el resto. ¿Qué tiene Fury dentro de sus tripas? Bueno, tienes base de datos, tú te olvidas de crear una base de datos, tú simplemente le dices, oye, quiero una base de datos, te la crea, listo. Versión de MySQL, tenemos Oracle y tenemos una base interna desarrollada que es una Key Value Store. Oye, necesito cómputo, tú puedes elegir que corra en Amazon o que corra en GCP. Scopes críticos como bases de datos corren en 4 nubes. Si no me recuerdo es la de Oracle, hay todavía cosas en la nube interna de Mercado Libre, tenemos una nube interna, y GCP y Amazon. Oye, necesito comunicar 2 microservicios entre ellos. Tienes colas, tienes streams, tienes webhooks, tienes procesos programados para ejecutar tareas en segundo plano, tienes una aplicación para mandar correos electrónicos de forma interna gestionada por el equipo de Fury. Nosotros te damos la interfaz y tú nada más mandas los correos electrónicos, ya sea de forma interna o para tus campañas de marketing. Te olvidas de todo. Oye, necesito guardar información gigante y que sea perdurable a lo largo del tiempo. Entre paréntesis, un bucket. No te preocupes, nosotros te abstraemos toda la parte de un bucket, tú no sabes en qué nube vive tu bucket y nosotros tenemos toda esa lógica detrás por si se tiene que hacer una migración. ¿Quieres temas de auditabilidad en tu código o todo lo que necesites auditar eventos? Mándanoslos. Oye, necesito una caché, la tienes. Necesito configurar mis microservicios, lo tienes. Necesito feature flags, lo tienes. Necesito un servicio de secretos para guardar información sensible y que sea replicable, lo tienes. ¿Qué más necesitas? Prácticamente Fury resuelve todos esos problemas y es desarrollado totalmente dentro de Mercado Libre. Estos son los datos que es la carnita y que a muchos después son los datos marketineros. Actualmente Mercado Libre recibe 700 millones de peticiones por minuto. Todo Mercado Libre. Estoy hablándote desde Argentina, Mercado Shops, Mercado Libre, Brasil, Chile, Colombia, todo Latinoamérica. El momento que ustedes hacen uso de su aplicación y buscan algo, forma parte de esa estadística. Y corremos sobre 100,000 instancias dentro de todas esas nubes que les menciono. Entonces, pues Amazon Web Services nos adora porque les estamos ayudando a mantener también el changarro. Dentro de Mercado Libre tenemos 24,000 microservicios corriendo. Todo eso corre dentro de Fury. Todo eso, piénsenlo, cuando vean estas cifras, Fury es el responsable de esto. 17,000 bases de datos. Dentro de ellas, ahí están sus bases de datos cuando tienen la parte de Mercado Pago, ahí está esa base de datos de Mercado Pago. Redundante, bonita, hermosa, en distintas nubes, y cuando falla, pues sí, también puede ser problema de Fury. Últimamente ya no, solo hemos tenido 1 minuto de downtime dentro de Fury en los últimos 2 Qs. Entonces creo que hemos mejorado bastante, mucho en ese aspecto. 18,000 despliegues mensuales. Imagínense tener 18, de todos estos microservicios, desplegar el día que tú quieras, a la hora que quieras, en el momento que quieras, sin ninguna restricción, a menos de que sea una restricción crítica. ¿Por qué? Porque es un Black Friday, porque a lo mejor se vino el Buen Fin, porque a lo mejor vino el Cyber Monday, porque a lo mejor se les ocurrió la campaña, no sé si alguien vio la final del año pasado de Chivas Tigres y salió un banner enorme de Mercado Libre. Bueno, eso repuntó los picos de ventas dentro de Mercado Libre y ahí es donde dices, yo quiero que estas ciertas aplicaciones que son de métrica core o que tocan ciertas aplicaciones importantes, ni me las toques. O si las vas a tocar, pase por aprobación de un director. Todo eso es de forma automatizada, ¿eh? O sea, no crean que tienen que mandar un correo de, oye, quiero desplegar tal cosa. Nah, tú te olvidas de todo eso. Algo interesante, 364,000 servicios corren dentro de Fury, incluyendo bases de datos, cachés, servicios de Key Value Store, BigQ, Secrets Configurations, Feature Flags. Todo esto que les estoy mencionando forma parte de Fury. Y las 4 nubes en las que estamos diseñados. Mercado Libre puede migrar infraestructura de un lado a otro. Tenemos procesos
constantes, o sea, de forma trimestral o de forma semestral, que como ejercicio de evacuación y de desastre, no, como un disaster recovery plan, migramos toda la infraestructura de un lado a otro, para ver si todo lo que tenemos y todos los procesos que tenemos funcionan como deberían de funcionar. Y si algo falla, trabajamos durante el Q, lo reparamos, para el siguiente ejercicio de disaster recovery plan, si tenemos que migrar la infraestructura, la migramos. Imagínense que por un tema legal, Mercado Libre México se pelea con Estados Unidos. Ya no puede operar con Amazon. ¿Qué haces? No puedes operar con nada que esté en Estados Unidos. Ah, pues te migras a Canadá, te migras a Sao Paulo, por ejemplo. Ahí ya entra un tema de costos, entran temas de legales, pero Fury soporta esas migraciones. Ahora, ¿cuáles son los pilares de Fury? La simplicidad, es decir, tú te olvidas de todo, estas son las herramientas, este es el marco de trabajo, nosotros nos encargamos del resto. Seguridad, por defecto todo lo que tú creas es auditable, tiene análisis estático de código, tiene análisis de licencias de software libre, tiene también, pasa por N cantidad de pipelines de validación de código, tienes coverage mínimo, tienes auditabilidad de código, etcétera, etcétera, etcétera. Disponibilidad, todo corre dentro de contenedores, absolutamente todo. Tenemos infraestructuras tanto serverless como Classic. Classic son infraestructura física en S2 y serverless corre en clústeres de Kubernetes que prácticamente tú te olvidas dónde vive, tú simplemente tienes tu aplicación corriendo y no sabes qué pasó con ella. Y escalabilidad. Si tú necesitas exponer, la premisa de Fury es que tú puedas llevar un microservicio a producción en 20 minutos, ya, recibiendo tráfico productivo. Y si es métrica core, no importa. Toda la parte desde la creación del repositorio, tu pull request inicial, todo lo que necesitas en 20 minutos, deberías de ser capaz de tener tu código corriendo en producción. Entonces, esa escalabilidad también nosotros la gestionamos, desde balanceadores de cargas, cómo se gestionan tus rutas, si tu ruta debe de estar dentro de la VPN o no, si recibes tráfico externo o no, todo eso lo hace Fury por ti. Ahora, esta charla no es de Fury, es de la línea de comandos, pero les doy la dimensión para que vean qué es lo que impacta y cómo una línea de comandos te puede hacer la vida más fácil. Es esta herramienta unificada que te permite interactuar con todo esto que les mencioné desde la línea de comandos. Entonces, se pone divertido, porque ha habido usuarios que nos han utilizado para automatizar cosas de Fury dentro de Fury. Nosotros tenemos esa premisa de hacer dogfooding. Es como de, a ver, tienes una plataforma que se encarga de hacer todo esto, úsala. ¿Por qué no usarla? Entonces, dentro de este dogfooding, tenemos usuarios que nos utilizan para automatizar cosas dentro de sus propios pipelines, dentro de sus propios procesos, utilizando tanto la línea de comandos de Fury como el Fury mismo. De hecho, Fury está construido dentro del mismo Fury. Tenemos como ciertas partes core y el resto corre dentro de Fury. Eso a veces es un problema porque si se cae cómputo, pues ya se imaginarán, ¿no? Luego podemos hablar de eso en otros momentos. ¿Cómo está construido? Solo son 3 cosas. Dogfooding. Utilizamos Fury. Fury tiene dentro de sus pipelines herramientas para construir bibliotecas generales como libs. Utilizamos Fury para todo el pipeline de seguridad, análisis estático de código y tenemos matrices de prueba con versiones de Python. Python, no hay más, es puro Python. Obviamente hay bibliotecas de Python, no crean que somos salvajes y hacemos todo desde cero, no. Utilizamos código libre, pero Python solo. Y tenemos que gestionar como esas compatibilidades entre Python 3.9, 3.10, 3.11 y el viernes que anunciaron que ahora vamos a dar soporte a 3.12 y Bash. El instalador está escrito en Bash. ¿Por qué en Bash? Porque sabemos que todas las computadoras, al menos dentro de Mercado Libre, o es Mac o son Windows que utilizan el Linux Subsystem. Por consecuencia, usan Bash. Y lo hicimos compatible con Shell. Entonces tú como desarrollador simplemente instalas todo esto desde un Bash, desde un Shell, te olvidas de todo, ya tienes tu línea de comandos corriendo y lista para ser usada. Ahora, carnita. ¿Cómo funciona esto? Python, para los que si han tenido la oportunidad, es un lenguaje interpretado. Entonces nos permite hacer cosas mágicas dentro del runtime. Cuando ustedes ejecutan Fury CLI o ejecutan cualquier comando, por defecto viene con los comandos núcleo, que son los comandos que son indispensables y que están aislados de todo el resto de la funcionalidad. Y dentro del mismo Fury CLI, nosotros exponemos interfaces para que los plugins puedan hacer uso de, si necesitan hacer integración con algún token, si necesitan checar si están dentro de la VPN, si necesitan hacer uso de telemetría, todo eso se lo exponemos como interfaz a los plugins y los plugins simplemente la reciben y para ellos es automágica esa integración. Pero aquí es donde viene la parte divertida. Existe algo llamado el Python Runtime, que al final es lo que corre Python, y lo que hacemos es, a ver, escaneo los paquetes que tengo en el Python Runtime y veo cuáles dependen de Fury CLI. Tengo 10 paquetes que dependen de Fury CLI. Entonces, perfecto. Estos 10 paquetes que dependen de Fury CLI los cargo dentro del runtime
y ya automáticamente el usuario tiene plugins instalados, aunque no haya hecho absolutamente nada. Él simplemente corrió Fury CLI, instaló los plugins con un comando que es Fury install, y sus plugins ya se quedan y forman parte del ciclo de vida de la integración de los plugins. Entonces, para el usuario es transparente todo lo que pase. Oye, necesitamos agregar un nuevo plugin y distribuirlo para todo Mercado Libre. Lo podemos hacer. De nuestro lado es una configuración. Y se libera y se propaga para todo Mercado Libre si ellos necesitan un nuevo plugin. Pasemos allá a la telemetría. Aquí voy a hacer un disclaimer. Como estamos dentro de Mercado Libre, pues no tenemos que decirle a los usuarios si nos quieren o no dar sus datos. Obviamente, aquí es importante, cuando estás fuera del ecosistema del Mercado Libre, porque al final es como de, a ver, este es tu ecosistema de desarrollo, yo tengo la telemetría de tus datos, pero imagínense que una plataforma así les recopila sus datos, estos debe de haber un consentimiento de por medio o el usuario debe de ser consciente de que está mandando esta telemetría. Por eso hago este pequeño disclaimer. Dentro de Mercado Libre, nosotros tenemos esa libertad como equipo de plataforma y les decimos, cuando lo instalas, vamos a recopilar telemetría. ¿La pueden desactivar? Sí, pero por defecto va prendida. Si esto, imagínense que esta misma analogía la pasan a una empresa pública y su CLI es público, pues ¿qué creen? Les recomendaría que no recopilen información de los usuarios sin su consentimiento y menos información personal o que pueda ayudarte a identificar al usuario. Sí, ya sé, se le quita el sabor, pero bueno. Entonces, este es como el esquema por bloques de cómo funciona la telemetría súper simplificado y es, tenemos el Fury CLI, por debajo hay un Telemetry Wrapper. Este wrapper recopila la información de forma síncrona y dentro de esa información tenemos qué versión del cliente están utilizando, qué versión de Python, el sistema operativo, qué arquitectura. Aquellos que tengan una Mac M1 y tengan que hacer cosas con x86 han estado sufriendo en algunas cosas que no funcionan. Bueno, entonces necesitamos saber la arquitectura porque si tenemos un bug específico para x86, debemos de buscar la forma de resolverlo solamente para esa arquitectura. Puntualmente temas de instalación o de compilación. Pero Python obviamente se debe de encargar de dar el resto de la lógica. También recopilamos versiones de Docker. El cliente de Docker, como bien saben, utilizamos Colima, pero antes utilizábamos Docker. Entonces, eso nos ayuda, esa telemetría nos permite saber qué usuarios no se habían migrado o qué usuarios siguen necios y no se han migrado y ya le dices a Internal Systems, oye, ¿qué crees? Detectamos que tales usuarios no se han migrado. Este grueso de la población, no sé qué usuario, pero forma parte de este grueso de la población, el 10% de Docker siguen utilizando Docker Desktop en lugar de Colima. Y por temas de compliance empiezan a aventar chanclazos los de Internal Systems. Ellos tienen sus procesos y ese es otro boleto. Recopilamos la versión de OpenSSL. ¿Quién de ustedes que desarrolle Python se vio afectado por el fin de vida de OpenSSL 1.1? Levanten la manita. Aquí hay uno, allá hay dos, allá hay tres. Obviamente, imagínense el espectro considerando 13,000 desarrolladores. Un tercio de Mercado Libre sigue utilizando OpenSSL 1.1 y les aseguro que no se van a migrar pronto. Entonces, necesitamos como andar malabareando todo ese ecosistema al mismo tiempo, pero con esa telemetría ya recopilada. Y me permite saber hacia dónde empujar los esfuerzos. Por ejemplo, para la parte de OpenSSL, el nuevo proceso de instalación ya considera OpenSSL. Es como de, oye, detecté que tienes OpenSSL 1.1. Mira, te voy a dar chance, pero te aviso que futuras versiones va a fallar. Se tiene planeado que para el siguiente Q ya no te pregunte. Es como de, oye, ¿qué crees? Ya no te voy a dejar instalar el cliente si es que tienes OpenSSL en la versión 1.1. Entonces empiezas a hacer poco a poco un soft deprecate hablando de esa parte de future proofing y cuando llega un punto en el que ya no es mantenible, sí tienes que empujar el cambio que va a romper las cosas. ¿Qué otra telemetría recopilamos? El comando que ejecutaron y el mensaje de error. ¿Esto qué me permite saber? Agrupar, yo puedo segmentar mi aplicación y la telemetría que recopilé. Si veo que todos los errores son de Docker, ¿en qué versiones de Python está fallando? Y así hemos reparado muchos bugs. Nos detectamos que la versión 3.11.4 de Python, por ejemplo, tenía errores porque cambió una API de Docker. Es como de, bueno, pero sabes que solo va a fallar con las versiones 3.11. Entonces mandas un hotfix y nadie se entera y todo funciona de forma hermosa y bonita. Todo esto pasa por el Fury Proxy, que es, imagínenselo como un bloque gigantesco que recibe todas estas peticiones de Fury, y tenemos un backend específico donde guardamos la telemetría utilizando Datadog y también tenemos un respaldo en OpenSearch, porque a veces sí, Mercado Libre ha tirado a Datadog. Los hemos saturado de tantas peticiones y de tanto tráfico que tenemos que a veces Datadog se ha caído. Entonces, utilizamos un reemplazo interno, también tenemos Grafana, por ejemplo, de forma interna dentro de Mercado Libre, para no perder esa visibilidad. Pero ese Grafana solamente se utiliza para métricas core. El resto de métricas que no son críticas, es como de, bueno, tú puedes aguantar porque tú eres una crítica de prueba, o sea, una métrica de prueba, ¿vale? Ahora,
¿Por qué es importante contar con un Canary Release? ¿Quién de aquí conoce el concepto de Canary Release? Ok, veo que son varios. Voy a hacer un resumen rápido. Canary Release es a todo mi segmento de la población le voy a mandar un pedacito del código nuevo y voy a ver cómo se comporta. Es un excelente resumen. Entonces, tenemos un grueso de población de 13,000 desarrolladores. Es muy viable tener un buen Canary Release de al menos 100 desarrolladores que usen la beta. Entonces, me permite hacer cambios acotados a aquellos que están enrolados al sistema de beta testing. Me permite aumentar la cadencia de los cambios y la seguridad de los mismos. ¿Por qué? Porque si voy a romper algo, se rompe muy poquito. Recibo el feedback inmediato o lo más inmediato posible y empiezo a trabajar. Me permite tener un soporte para plugins, es decir, tanto el cliente puede formar parte del Canary Release como los plugins. Si un plugin es crítico y no quiere ser liberado de golpe a producción, no se preocupa, pasa por el mismo proceso que nosotros. Y estamos trabajando, por ejemplo, en iterar respecto a distintas versiones de Python. Podemos liberar un Canary Release para las versiones de Python 3.12, un Canary Release para las versiones de Python 3.10, ver cómo se comportan y, sin problema alguno, detectar y diagnosticar los problemas que sean necesarios. ¿Qué estamos trabajando o qué vamos a seguir empujando dentro del Mercado Libre? Liberaciones programadas. ¿Sabes qué? Hay un freeze porque es un Black Friday. Ay, no me voy a esperar hasta que se quite el freeze. Déjalo programado, cuando termina automáticamente el freeze del Black Friday, se libera la nueva versión del cliente. También estamos trabajando en reducirte, si tú quieres actualizar o tener algún tipo de interacción con el cliente, empezar a segregar aquellas versiones de Python viejas por arquitectura, por si tienen una versión de OpenSSL. Vaya, al final, al tener la telemetría, nosotros podemos empezar a segmentar nuestra población y nos permite tener una información bastante acotada. ¿Cómo funciona esto? Diagrama por bloques básico. Están los usuarios que forman parte de la versión estable, nunca preguntan por la versión beta, y tenemos aquellos que son valientes y preguntan, al revés. Esta es la versión más reciente, esta es la versión beta y esta es la versión estable. La vamos promoviendo, tenemos métricas, cuando vemos que todo funciona bien, terminamos el proceso de promoción. Esto es como se ve Fury. Al final, para nosotros el cambio nos toma poco tiempo, es una actualización en un archivo JSON, lo desplegamos, problema resuelto. Este es un ejemplo del JSON, donde podemos activar o desactivar las validaciones de Python, si es que es necesario, podemos segregar a versiones de Python, y aquí podemos decir, oye, ¿cómo se llama el paquete? Es el Fury CLI, quiero que tenga una liberación forzada, es decir, te voy a responder la versión beta, aunque no estés en el beta testing, porque ya pasó la parte de beta testing, ¿no? Es como, ok, ya vi que la versión es estable, quiero un grueso de la población más grande. Entonces, lo puedo forzar utilizando esta bandera, le digo cuál es la versión activa, cuál es la versión anterior, y le digo cuál es el porcentaje de liberación. Esto para mí me cuesta un JSON, modifico, despliego y empieza a propagarse en todo Mercado Libre. Resultados, dicen, hablas mucho. Bueno, aquí implementamos el proceso de beta testing formalmente dentro de noviembre y podemos empezar a ver cómo reducen las métricas de errores. Esta métrica de azul celeste es la cantidad de errores que teníamos hace el mes anterior. Esa gráfica es del mes anterior. Conforme empezamos a tener telemetría y empezamos a lanzar Canary Releases, empezamos a detectar y acotar mejor los errores que teníamos dentro de la plataforma. Al final son 13,000 de empleados dentro de TI. Te vas a dar cuenta de cómo funciona y puedes atacar de forma más rápida porque tienes tanto la telemetría como los Canary Releases. Podemos saber qué versiones de Python son las que más se están utilizando. Si se dan cuenta, aproximadamente un tercio de cada versión de Python es la que se está utilizando. Entonces, eso nos permite entender cómo se comporta nuestro ecosistema. Siguiente, versiones de OpenSSL. Me permite entender el ecosistema. Un tercio de Mercado Libre utiliza OpenSSL 1.1. No puedo deprecar ese soporte todavía, porque voy a romper un tercio. Y ese tercio se reduce en errores y tickets para mi equipo. Y pues no quiero andarles dando soporte a todos ellos, ¿no? Siguiente, podemos tener la telemetría de cuáles son los comandos que más han fallado. Cuáles han fallado, por qué han fallado, cómo se han ejecutado, el tiempo de ejecución. Y listo. Entonces, los invito a checarla, voy a compartir en mis redes sociales, probablemente la comparta y suba al menos los slides en GitHub para aquellos que estén interesados. Estoy como jresendis27 dentro de GitHub. Pero hay una charla muy buena dentro de YouTube, la pueden buscar, si ubican a Pelado Nerd, entrevista a dos de los a los staff engineers dentro de Mercado Libre y entran a detalles de cómo funciona Fury. ¿Cuál es esa plataforma tan enorme que tenemos? Hay buenos libros que les recomiendo, puntualmente Building Great CLI Interfaces con Node.js. Jeff Dickey es un desarrollador o era un desarrollador dentro de Heroku y fue uno de las inspiraciones que se tomaron para dentro del Fury CLI. Muchísimas gracias. Si quieren pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hola, ¿nos puedes platicar brevemente cómo fue el proceso
de concepción de este proyecto tan grande o por qué se les ocurrió? Relativamente poco. Cuando se creó el CLI, el objetivo era que los usuarios pudieran integrar toda la plataforma de desarrollo desde su terminal. O sea, que no tuvieran que andar yendo al cliente y andar picando. Entonces, ese fue el inicio de cómo surgió el Fury CLI. Obviamente, Fury surge como una necesidad de negocio, porque ya no era mantenible que cada equipo estuviera desplegando como ellos quisieran. Entonces, Fury resuelve el problema de estandarización de tus ambientes de desarrollo, tu estandarización de tu flujo de desarrollo general, y el cliente surge como una necesidad para que tú puedas automatizar cosas dentro de Fury o puedas integrarte al ecosistema sin tener que salir de tu línea de comandos. Por ejemplo, hace un mes me contactó un equipo de seguridad y van a utilizar el Fury CLI para hacer un plugin de Visual Studio Code. Utilizan el core del Fury CLI para que tú dentro de tu flujo de desarrollo puedas tener información de seguridad utilizando el cliente. Entonces, si te das cuenta, tener una herramienta que te permite componerla o que pongas bloques arriba de ella y que forme parte de tu flujo de desarrollo, te resuelve muchos problemas en tu día a día. Hola Juan, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Yo la verdad soy como fan de todo Fury Platform Engineering, de lo que está haciendo Mercado Libre. Nos platicaste un poquito acerca de cómo los equipos usan Fury en general para crear microservicios nuevos. ¿Qué tan opinionado es Mercado Libre con cómo debe de estar estructurados los microservicios y qué tanto le permiten al desarrollador que puedan configurar sus servicios? Por ejemplo, si quiero hacer un servicio de Go, eso, y también preguntarte si también eso configura la parte del CI/CD. Wow, excelente pregunta. Es bastante, si quieres hacer algo fuera de Fury, no te deja. O sea, simplemente es como de, a ver, este es tu marco de trabajo, quieres funcionar bajo todas estas reglas, sigue estas indicaciones. Dentro de Fury te damos todo el flujo completo. Continuous Integration hasta Continuous Delivery. Tú te olvidas de todo, prácticamente. Ahora, hablando de un microservicio Go, tú puedes hacerlo como pues tú gustes, pero existen ciertas convenciones que el mismo Fury te forza a tener. Porque, por ejemplo, utilizamos como framework de backend, utilizamos Chi de Go. Entonces, o sea, Chi es súper minimalista, es como casi hacer servlets. O sea, cuando vi Chi fue como de, Diosito, siento que sí hizo un rollback a mi vida. Pero entiendes el porqué de esa simplicidad. Entonces, dentro del equipo hay un equipo específico para desarrollar SDKs. Entonces, tú como desarrollador usuario de Fury, tienes un SDK que te abstrae gran parte de esa lógica, incluyendo circuit breakers, estrategias de retries, y para ti es nada más de, oye, yo quiero conectarme a este endpoint, utilizas esta biblioteca que dentro de Fury te proveemos y resuelves el problema. Para mí, una de las principales desventajas de estar 100% casado con Fury es que si sales del ecosistema de Fury, no sabes qué está pasando. Sí, o sea, ese es un riesgo. Ganas mucho velocity tú como desarrollador de Mercado Libre, pero no sabes si lo que hay detrás de ti es un RabbitMQ, si es un BigQ, digo, si es un SQS, si a lo mejor son palomas mensajeras que ahí están mandando. O sea, no tienes ni la más remota idea. Pero dentro de todo este ecosistema de Fury hay otro equipo dentro de Cloud and Platform que se llama Off Fury, que es, a ver, tú tienes una problemática específica. Ok, no lo resuelve Fury, no. Vamos a trabajar para entender tu problemática. Y si esa problemática la tienen 5, 10, 15 equipos, lo metemos dentro de Fury como un servicio, pero en un principio te damos el soporte por fuera, la guía por fuera, te damos acceso a pipelining, a Terraform, a todo lo que necesites para crear tu propia infraestructura. Ya que entendemos ese nicho de trabajo, lo migramos. Y así fue como entraron los servicios de configuration y de feature flags. Entonces, actualmente Fury integró feature flags en el que tú dices, yo quiero que esta bandera funcione solamente para Brasil o funcione para México. ¿Por qué? Porque existía esa necesidad de negocio. Primero se dio cabida a través del equipo de Fury, luego el equipo de Fury vio que se llegó a una versión estable y se promovió dentro de Fury para que todo Mercado Libre lo tuviera. No sé si respondí tus preguntas. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra? ¿Otra pregunta? Bueno, pues entonces creo que podemos cerrar. Muchas gracias, Juan.